¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede hablarte a través de tu mente? En medio de nuestros pensamientos, ahora su voz puede estar susurrando verdades que nos guían y transforman. Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este pasaje revela que Dios utiliza nuestra mente como un canal para comunicarse, renovándola para alinear nuestros pensamientos con su voluntad. Hoy profundizaremos en este fascinante tema, explorando cómo identificar cuando es Dios quien habla en tu interior. ¿Estás listo para descubrir cómo tu mente puede ser un instrumento para escuchar su voz? En medio de los pensamientos que cruzan tu mente, hay destellos de sabiduría divina, mensajes que vienen directamente de Él. Desde el principio, Dios ha usado diversos medios para comunicarse con su creación, y nuestra mente no es una excepción. En 1 Corintios 6:19 se nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo que incluye nuestra mente, ese espacio donde nuestras ideas, decisiones y emociones toman forma. Esto significa que Dios puede habitar y hablar a través de nuestro pensamiento, dirigiendo nuestro camino de maneras que a veces no reconocemos. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios utiliza la mente humana como un canal para transmitir su voluntad. Un caso destacado es el de Daniel, quien recibió visiones y revelaciones que nacieron en lo profundo de su mente. Estas no eran simples pensamientos aleatorios, eran mensajes divinos que impactaron no solo su vida, sino el destino de naciones enteras. Daniel 2:22 declara: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Este versículo nos muestra que nuestra mente puede ser un lugar donde lo escondido se ilumina, donde Dios revela aquello que necesitamos entender. Aunque no todos recibimos visiones como las de Daniel, el principio sigue siendo el mismo. Dios usa nuestra mente para llevarnos hacia su propósito. A veces estos pensamientos divinos se manifiestan en forma de una idea repentina que nos impulsa a hacer algo correcto, aunque parezca ilógico a primera vista. Recuerda la historia de José, el esposo de María. Cuando supo que María estaba embarazada, su mente seguramente se llenó de dudas y confusión. Pero en medio de ese caos mental, Dios intervino. Un ángel se le apareció en un sueño diciéndole que no temiera tomar a María como su esposa, porque lo que había en su vientre era del Espíritu Santo. Este mensaje cambió no solo su perspectiva, sino también la dirección de su vida. Aunque el sueño fue el medio visible, la mente de José fue el lugar donde ese mensaje hizo su impacto, llevándolo a obedecer con fe. Dios no siempre utiliza sueños o visiones espectaculares para hablar con nosotros. A menudo su voz llega en la forma más sutil, como un pensamiento recurrente que no podemos ignorar. Pensemos en Nehemías, quien al enterarse de la condición de Jerusalén sintió una carga en su corazón que se transformó en un pensamiento constante. Esta carga fue la manera en que Dios le habló, moviéndolo a liderar la reconstrucción de los muros de la ciudad. En Nehemías 2, leemos: no le dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Esto nos enseña que cuando un pensamiento alineado con la voluntad de Dios se convierte en un fuego interno, es probable que Él esté usándolo para guiarnos hacia su propósito. Pero ¿cómo podemos distinguir entre los pensamientos que provienen de Dios y los que simplemente nacen de nuestras propias emociones o circunstancias? Este es un desafío que todos enfrentamos, especialmente en un mundo lleno de distracciones. Una clave importante
Es reconocer que los pensamientos de Dios siempre nos conducen hacia lo que es bueno, puro y justo. Filipenses 4:8 nos da un estándar claro. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto piensen. Este pasaje no solo nos guía en qué debemos meditar, sino que también nos da un criterio para evaluar si un pensamiento viene de Dios. Si lo que estamos considerando no encaja en estas categorías, es probable que no sea su voz. La vida cotidiana está llena de ejemplos prácticos de cómo Dios puede hablar a través de la mente. Imagina a una madre que mientras lleva a cabo sus tareas diarias, siente de repente un impulso de orar por su hijo. Tal vez no entiende por qué, pero decide obedecer esa sensación. Más tarde, descubre que su hijo enfrentó una situación difícil en ese mismo momento. Este tipo de experiencias nos muestran que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Él puede hablarnos en el instante preciso en que más se necesita nuestra respuesta. Además, Dios también usa nuestra mente para recordarnos su palabra en los momentos más necesarios. Jesús mismo prometió que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él nos ha enseñado. Juan 14:26. Esto significa que cuando enfrentamos decisiones difíciles o nos encontramos en situaciones de incertidumbre, Dios puede traer a nuestra mente versículos, enseñanzas o principios que nos guíen hacia la acción correcta. Por ejemplo, una persona que está considerando tomar un camino deshonesto para salir de una situación difícil podría recordar de repente Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este recordatorio no es una coincidencia, es una manera en que Dios utiliza nuestra mente para dirigirnos. La oración juega un papel crucial en este proceso. A través de la oración no solo hablamos con Dios, sino que también le damos espacio para que hable con nosotros. En la quietud de la oración, nuestros pensamientos pueden alinearse con los de Él. Un ejemplo bíblico de esto es Ana, la madre de Samuel. Mientras oraba en el templo, derramando su alma delante de Dios, seguramente no esperaba que Él respondiera de manera audible. Sin embargo, fue en ese momento de profunda conexión que Dios habló a su corazón, dándole la paz y la seguridad de que su oración había sido escuchada. Este tipo de comunicación silenciosa pero poderosa es una muestra de cómo Dios utiliza nuestra mente para sembrar su paz y dirección. Es importante recordar que la voz de Dios en nuestra mente nunca será caótica ni traerá confusión. Al contrario, su voz trae claridad y paz incluso en medio de las tormentas más grandes. En 1 Reyes 19 encontramos la historia de Elías, quien esperaba escuchar a Dios en un viento fuerte, un terremoto o un fuego, pero en su lugar lo encontró en un suave murmullo. Esto nos enseña que la voz de Dios a menudo es discreta, no porque sea débil, sino porque requiere que estemos atentos y dispuestos a escuchar. En un mundo ruidoso, aprender a identificar ese suave susurro en nuestra mente es esencial para discernir su guía. Finalmente, debemos ser conscientes de que Dios habla en su tiempo y a su manera. No podemos forzar su voz ni manipularla según nuestros deseos. En cambio, debemos cultivar una relación constante con Él, confiando en que, cuando sea necesario, su dirección será clara. Esto requiere paciencia y fe, sabiendo que su silencio
no significa ausencia, sino preparación para algo más grande. Mientras esperamos, podemos aferrarnos a las promesas de su palabra, permitiendo que transformen nuestra mente y nos preparen para escuchar su voz. Dios ha diseñado nuestras mentes como un instrumento poderoso no solo para pensar, sino también para conectar con Él. Al estar atentos a los pensamientos que nos llevan hacia su verdad, podemos reconocer su voz y seguir su guía con confianza. El proceso por el cual Dios transforma nuestra mente es uno de los misterios más profundos y maravillosos de nuestra relación con Él. Desde los primeros días de la creación, el deseo de Dios ha sido moldear no solo nuestras acciones, sino también nuestra forma de pensar, llevándonos a una renovación que alinea nuestras mentes con su perfecta voluntad. Esto es precisamente lo que nos dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo revela no solo el poder de Dios para transformar, sino también la responsabilidad que tenemos de someternos a ese proceso. La renovación de la mente es un acto continuo que trasciende el simple conocimiento. No se trata únicamente de adquirir información sobre lo divino, sino de permitir que esa verdad penetre y reforme cada rincón de nuestro ser. Este principio se encuentra reflejado en la vida de los discípulos de Jesús. Ellos, a pesar de caminar con Él y escuchar sus enseñanzas, enfrentaron luchas para comprender plenamente su mensaje, hasta que el Espíritu Santo transformó sus mentes y corazones. Esto queda evidente en Hechos 2, cuando el Espíritu descendió sobre ellos en Pentecostés. Lo que antes les resultaba confuso se volvió claro. La renovación había comenzado, capacitándolos para llevar a cabo la misión que les fue encomendada. Este proceso no es pasivo, implica un esfuerzo intencional de nuestra parte para alejarnos de los patrones del mundo y acercarnos a la verdad divina. En Colosenses 3:2, Pablo exhorta: pongan la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Este llamado nos recuerda que la renovación de la mente requiere una perspectiva diferente, una en la que nuestras prioridades y pensamientos estén constantemente dirigidos hacia Dios. No es una tarea fácil, pues vivimos en un mundo que constantemente busca moldearnos según sus valores. Sin embargo, es precisamente en esta lucha donde Dios interviene con su poder transformador. Un ejemplo claro de esta transformación se encuentra en la vida del apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo era conocido por perseguir a los cristianos con celo implacable, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero un encuentro con Jesús en el camino a Damasco cambió no solo su corazón, sino también su forma de pensar. En Hechos 9 leemos cómo este encuentro lo llevó a una completa transformación de mente y propósito. A partir de ese momento, Pablo no solo cambió sus acciones, sino que adoptó una nueva perspectiva sobre la gracia, la fe y el propósito de Dios para la humanidad. Este cambio radical ilustra que la renovación de la mente no es superficial, es una obra profunda que afecta cada aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios juega un papel crucial en este proceso. En 2 Timoteo 3:16 se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La Biblia no solo informa, sino que transforma. Es a través de la meditación y el estudio de la palabra que nuestra mente se alinea con los pensamientos de Dios. Los salmos ofrecen numerosos ejemplos
de cómo la meditación en la ley del Señor lleva a la renovación. El Salmo 1:2 declara que el hombre bienaventurado es aquel que medita en la ley de Dios día y noche, siendo como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo. Este pasaje nos muestra que la renovación no ocurre de manera instantánea, sino a través de una relación continua con las Escrituras. A medida que nuestra mente se transforma, comenzamos a ver el mundo de una manera diferente. Lo que antes parecía imposible de entender o aceptar, se vuelve claro bajo la luz de la verdad de Dios. Esto no solo afecta nuestra percepción de nosotros mismos, sino también nuestra percepción de los demás. En Filipenses 2:5 se nos insta a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esta actitud, que refleja humildad, servicio y amor incondicional, solo puede cultivarse mediante una mente renovada. Una mente transformada por Dios es capaz de actuar en amor, incluso en las circunstancias más desafiantes, porque ya no opera bajo los esquemas humanos, sino bajo los principios divinos. El proceso de renovación también nos equipa para resistir las mentiras del enemigo. Desde el principio, Satanás ha utilizado las mentes humanas como su campo de batalla, sembrando dudas y distorsionando la verdad de Dios. Esto es evidente en Génesis 3, donde la serpiente engaña a Eva al cuestionar la palabra de Dios. Sin embargo, una mente renovada puede discernir entre la verdad y el engaño, respondiendo con la misma autoridad con la que Jesús respondió durante su tentación en el desierto. Escrito está. Esta capacidad de enfrentar las mentiras con la verdad de las Escrituras es un testimonio del poder transformador de una mente renovada. La renovación de la mente no solo tiene un impacto espiritual, sino también práctico. A medida que nuestros pensamientos se alinean con los de Dios, nuestras decisiones y acciones reflejan su sabiduría y propósito. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no depender de nuestro propio entendimiento, porque Él enderezará nuestras sendas. Esta promesa nos asegura que una mente renovada no está limitada por la sabiduría humana, sino que está guiada por la dirección divina. Este cambio nos capacita para tomar decisiones que no solo benefician nuestra vida personal, sino que también tienen un impacto eterno en el reino de Dios. Aunque este proceso puede parecer desafiante, no estamos solos en esta tarea. Dios nos ha dado su Espíritu Santo como nuestro ayudador y guía. En Juan 14, 26, Jesús promete que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Esta obra del Espíritu no solo nos transforma, sino que también nos sostiene en momentos de debilidad. Incluso cuando enfrentamos pensamientos que nos apartan de Dios, el Espíritu nos recuerda la verdad y nos da el poder para rechazar lo que no proviene de Él. La renovación de la mente es un llamado a vivir en comunión constante con Dios. Es un proceso continuo que nos invita a rendir cada pensamiento, cada decisión y cada acción a su autoridad. Este llamado no es una carga, sino una invitación a experimentar la vida abundante que Jesús prometió. Es una muestra del amor de Dios, quien no solo nos salva, sino que también trabaja en nosotros para que reflejemos su gloria en todo lo que hacemos. La paz que proviene de Dios no es comparable con la que el mundo promete. Jesús mismo nos asegura en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Estas palabras son un recordatorio de que su paz es inquebrantable, una seguridad que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante. Mientras que el mundo ofrece soluciones temporales y frágiles,
La paz de Cristo es eterna y está diseñada para guardar tanto nuestros corazones como nuestras mentes en los momentos más difíciles. Este tipo de paz no se manifiesta como un simple alivio, sino como una fortaleza que nos permite enfrentar cualquier tormenta con la confianza de que Dios está al control. A lo largo de las Escrituras, la paz aparece como una confirmación recurrente de que Dios está obrando. Cuando el profeta Elías enfrentó el desaliento en el monte Horeb, esperó escuchar la voz de Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego. Sin embargo, Dios eligió revelarse en un suave susurro, un momento de quietud que reflejaba su naturaleza apacible y firme. Este encuentro, relatado en Primera Reyes 19, nos enseña que la paz no siempre llega acompañada de grandes señales externas, sino en la quietud de nuestra mente y espíritu. Es en esa serenidad donde aprendemos a discernir su dirección, a confiar en que Él está presente incluso cuando no podemos verlo. Esa misma paz que llenó el corazón de los discípulos tras la resurrección de Jesús sigue disponible para nosotros hoy. Cuando Jesús se les apareció en el aposento alto, sus primeras palabras fueron: la paz sea con ustedes. Juan 20, 19. Este saludo no era un simple gesto de cortesía, sino una proclamación profunda que marcaba el inicio de una nueva realidad espiritual. La paz de Cristo no solo consoló a los discípulos, que aún procesaban los eventos recientes, sino que los empoderó para cumplir su misión. Es una paz que no se limita a aliviar temores, sino que transforma vidas, habilitándonos para avanzar con valentía y propósito. Esa transformación comienza cuando permitimos que su paz gobierne nuestras decisiones. En Colosenses 3:15 se nos instruye a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. La palabra gobernar implica una autoridad suprema, un poder que guía y establece el curso correcto. Esto significa que en lugar de ser gobernados por la incertidumbre, el miedo o nuestras propias emociones, debemos permitir que esa paz nos dirija. Este principio es crucial cuando enfrentamos decisiones importantes, ya que la paz de Dios actúa como un indicador claro de su voluntad. Si una decisión genera intranquilidad o confusión, debemos detenernos y reevaluar, buscando su dirección a través de la oración y la meditación en su palabra. El Salmo 119, 165 afirma: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Este pasaje subraya la conexión inseparable entre la paz y la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nuestras vidas están alineadas con sus mandamientos, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no significa que estaremos exentos de problemas, sino que tendremos la certeza de que estamos caminando en su propósito. Es una seguridad interna que nos permite resistir las tormentas externas sin perder el equilibrio espiritual. Los apóstoles también entendieron que la paz era una confirmación divina. En Hechos 15, durante el Concilio de Jerusalén, los líderes de la iglesia enfrentaron una decisión crucial sobre cómo integrar a los gentiles en la fe cristiana. En lugar de actuar impulsivamente, buscaron la guía del Espíritu Santo y concluyeron que pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 15, 28. Este proceso de discernimiento, guiado por la paz y la unidad espiritual, fue clave para mantener la armonía en la iglesia primitiva. Este relato nos enseña que cuando buscamos la dirección de Dios, su paz nos guía hacia decisiones sabias que honran su plan. La paz de Dios no solo actúa como guía, sino también como refugio en tiempos de angustia. El Salmo 23 describe al Señor como nuestro pastor, quien nos lleva a pastos verdes y junto a aguas tranquilas. Estas imágenes evocan una sensación de descanso y protección, recordándonos que
Incluso en los momentos más oscuros, su paz está al alcance. En medio de las dificultades, cuando las circunstancias parecen abrumadoras, esa paz nos recuerda que no estamos solos, que Él camina con nosotros y nos sostiene. La confianza en la soberanía de Dios es fundamental para experimentar su paz. En Isaías 26:13 nos promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo no solo enfatiza la importancia de confiar en Dios, sino también de mantener nuestra mente enfocada en Él. Cuando permitimos que nuestras preocupaciones y temores dominen nuestros pensamientos, es fácil perder de vista su presencia. Pero al fijar nuestra atención en su carácter fiel y sus promesas eternas, encontramos la paz que solo Él puede dar. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo confiar en el Padre para experimentar la paz en medio de la adversidad. En el huerto de Getsemaní enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida terrenal. Aunque su alma estaba profundamente angustiada, oró con una rendición total. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración revela que la paz no es la ausencia de lucha, sino la certeza de que estamos en las manos de Dios. Al entregarse a la voluntad del Padre, Jesús encontró la fortaleza para enfrentar la cruz, mostrando que la paz divina es el resultado de una confianza inquebrantable en su plan. En nuestras propias vidas, esta paz se convierte en un testimonio poderoso de la obra de Dios. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que no puede ser explicada por razones humanas, porque proviene de una fuente sobrenatural. Cuando otros ven esta paz en nosotros, especialmente en momentos de dificultad, se sienten atraídos por la fuerza que nos sostiene. Nuestra capacidad de permanecer tranquilos y confiados en medio de las tormentas se convierte en una evidencia viva de la fidelidad de Dios. Una invitación a experimentar esa misma paz. Esa paz también tiene el poder de transformar nuestras relaciones. Jesús en el Sermón del Monte declaró: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ser pacificadores no significa evitar conflictos a toda costa, sino ser agentes activos de reconciliación y armonía. Esto solo es posible cuando hemos experimentado la paz de Dios en nuestras propias vidas. Al reflejar su carácter, nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia, llevando su paz a un mundo que desesperadamente la necesita. En última instancia, la paz que Dios nos ofrece es un reflejo de su propio carácter. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que cuando buscamos su dirección, podemos estar seguros de que no traerá caos ni incertidumbre. Su voz, aunque a veces puede desafiar nuestra lógica, siempre nos llevará a un lugar de tranquilidad y confianza en Él. Al permitir que esta paz gobierne nuestras mentes y corazones, nos alineamos con su voluntad, experimentando una plenitud que trasciende cualquier comprensión humana. Dios nunca deja de hablar, y su paz es una de las señales más claras de que Él está obrando en nuestras vidas. No es un sentimiento que podemos fabricar, sino un don que recibimos al rendirnos a su guía y confiar plenamente en su plan. Al buscar esta paz, no solo encontramos consuelo, sino también dirección, fortaleza y propósito. Es un recordatorio constante de que en un mundo lleno de incertidumbre, su amor y su fidelidad permanecen inmutables. El discernimiento espiritual es una de las herramientas más poderosas que Dios nos otorga
para reconocer su voz en medio de un mundo lleno de ruidos y distracciones. En Proverbios 3, 5, 6 se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestra propia prudencia, sino reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas. Esta exhortación subraya la importancia de aprender a distinguir su dirección de las múltiples voces que compiten por nuestra atención. A menudo esto requiere no solo una mente abierta, sino también una sensibilidad espiritual que solo se desarrolla mediante una relación cercana y constante con Dios. La Biblia nos muestra que la voz de Dios tiene un carácter único, uno que trae claridad y no confusión, que edifica y no destruye. En Isaías 30, 21 se nos asegura: entonces oirás una voz a tus espaldas que dirá: este es el camino, síguelo, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Este versículo revela que la guía divina es inconfundible, pero solo cuando estamos atentos y dispuestos a escuchar. No se trata de esperar grandes manifestaciones, sino de afinar nuestra percepción espiritual para captar incluso el susurro más sutil que viene de Él. El discernimiento espiritual se cultiva en la comunión con Dios. A través de la oración, el estudio de la palabra y la meditación, nuestra mente se alinea con su voluntad y nuestra capacidad para identificar su voz se fortalece. Romanos 12, 2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación es esencial, ya que nos permite filtrar los pensamientos que no provienen de Él y centrarnos en lo que realmente es su guía para nuestras vidas. La falta de discernimiento puede llevarnos a tomar decisiones basadas en impulsos emocionales o en presiones externas. La historia de Saúl en el Antiguo Testamento es un ejemplo de cómo la falta de sensibilidad espiritual puede tener consecuencias devastadoras. En 1 Samuel 13, Saúl, impaciente por la demora del profeta Samuel, tomó la decisión de ofrecer un sacrificio que no le correspondía realizar. Este acto, motivado por el temor y la presión de las circunstancias, lo llevó a desobedecer a Dios y a perder el favor divino. Este relato nos recuerda que el discernimiento no solo es necesario para escuchar la voz de Dios, sino también para actuar en obediencia a su tiempo y su manera. Dios nos equipa con su Espíritu Santo para ayudarnos en este proceso. En Juan 16:13 Jesús promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo no solo nos revela la voluntad de Dios, sino que también nos da la sabiduría para discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es, entre lo que edifica y lo que desvía. Este discernimiento es particularmente crucial en un mundo donde muchas voces intentan imitar la de Dios, ofreciendo verdades parciales o completamente falsas. El discernimiento también implica evaluar nuestros pensamientos y decisiones a la luz de la palabra de Dios. Salmo 119, 105 declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Escritura actúa como el estándar definitivo para distinguir la voz de Dios de otras influencias. Cualquier pensamiento que contradiga lo que está escrito no puede provenir de Él, ya que Dios no se contradice. Por eso un conocimiento profundo y constante de su palabra es indispensable para quienes desean desarrollar un discernimiento espiritual efectivo. La oración, además, es el medio a través del cual invitamos a Dios a iluminar nuestras decisiones y a aclarar nuestras dudas. En Santiago 1:5 se nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela yo, Dios, y Él se la dará, pues Dios
da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Este versículo nos asegura que cuando enfrentamos incertidumbre, podemos recurrir a Dios con confianza, sabiendo que Él nos responderá. Sin embargo, esta respuesta requiere una mente abierta y dispuesta a aceptar su guía, incluso cuando no se alinea con nuestras expectativas o deseos. El discernimiento también nos protege de caer en engaños espirituales. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todas las impresiones o sentimientos de certeza provienen de Dios. Y es nuestra responsabilidad probar los espíritus para ver si son de Él. Este nivel de vigilancia espiritual no se logra de la noche a la mañana, sino que se desarrolla mediante una relación profunda y continua con Dios, donde aprendemos a reconocer su voz como un hijo reconoce la de su padre. En la historia de Gedeón vemos un ejemplo poderoso de cómo el discernimiento espiritual puede guiarnos en medio de la incertidumbre. Gedeón, inseguro acerca de su llamado, pidió señales claras a Dios para confirmar su voluntad. En Jueces 6, Dios respondió pacientemente a sus solicitudes, mostrando que no solo está dispuesto a hablar, sino también a confirmar su dirección cuando sinceramente buscamos discernir su voluntad. Sin embargo, este relato también nos enseña que el discernimiento no debe usarse como una excusa para la duda, sino como un medio para fortalecer nuestra confianza y obediencia. El discernimiento espiritual también se aplica a las personas y las situaciones con las que nos encontramos. Jesús en su ministerio mostró un discernimiento perfecto al tratar con los fariseos y saduceos, quienes a menudo intentaban engañarlo o desacreditarlo. En Mateo 22, cuando le preguntaron sobre el pago de impuestos al César, Jesús discernió sus intenciones y respondió con sabiduría divina: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este nivel de discernimiento no solo reveló su comprensión de la verdad, sino también su capacidad para ver más allá de las apariencias. El discernimiento además nos permite permanecer firmes en la fe cuando enfrentamos desafíos o persecuciones. En Daniel 3, los 3 jóvenes hebreos, frente a la amenaza de ser arrojados al horno de fuego, discernieron que su lealtad a Dios era más importante que cualquier amenaza terrenal. Declararon: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Este acto de fe y discernimiento no solo los salvó físicamente, sino que glorificó a Dios frente a una nación entera. El discernimiento espiritual, en última instancia, nos llama a confiar plenamente en Dios, incluso cuando su voz nos lleva por caminos que no entendemos, como lo demuestra la historia de Abraham, quien obedeció el llamado de Dios para sacrificar a su hijo Isaac. El discernimiento no solo implica escuchar, sino también actuar con fe. Génesis 22 relata cómo Abraham, a pesar de la aparente contradicción entre la promesa de Dios y su instrucción,
confió en su carácter y obedeció. Este nivel de discernimiento es el resultado de una relación íntima con Dios, donde aprendemos a depender no de nuestra comprensión limitada, sino de su sabiduría infinita. Dios no deja a sus hijos sin guía. A través del discernimiento espiritual, nos equipa para navegar las complejidades de la vida con confianza y claridad. Al aprender a escuchar su voz, a probar los espíritus y a actuar en obediencia, nos alineamos con su propósito eterno, encontrando en Él la dirección y la fortaleza necesarias para caminar en su voluntad. La palabra de Dios es la base sólida y confiable para discernir su voz en medio de los pensamientos que cruzan nuestra mente. En Salmo 119, 105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este pasaje nos recuerda que la Escritura no solo nos guía, sino que también ilumina los caminos confusos de nuestra vida, permitiéndonos ver con claridad lo que proviene de Dios y lo que no. Sin ella nuestra mente puede ser ya fácilmente desviada por influencias externas o por nuestras propias emociones. Pero cuando nos anclamos en las Escrituras, encontramos una brújula divina que siempre apunta a la verdad. A lo largo de la historia bíblica, la palabra ha sido el filtro infalible para los que buscan entender a Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque de Satanás con la Escritura: escrito está, declaró repetidamente, mostrando que la verdad de Dios es el arma más poderosa contra el engaño. Mateo 4:4 registra su respuesta: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este momento no solo resalta el poder de la Escritura, sino también su papel como el estándar supremo por el cual podemos medir cualquier pensamiento o impresión que llegue a nuestra mente. La Biblia no es solo un libro, sino el testimonio viviente de la voluntad de Dios para nosotros. En Hebreos 4:12 se describe como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que cuando permitimos que la Escritura sea nuestro guía, no solo ilumina el camino, sino que también separa lo que es puro de lo que es corrupto en nuestros pensamientos, ayudándonos a discernir si algo proviene de Dios o de nuestras propias inclinaciones. El profeta Jeremías experimentó la profundidad y la autoridad de la palabra de Dios de una manera única. En Jeremías 1:9 Dios le dice: he puesto mis palabras en tu boca. Esta declaración no era simbólica, era literal. Cada mensaje que Jeremías entregó, cada instrucción que compartió, provenía directamente de la verdad divina. Este modelo no se limita a los profetas. Cuando leemos y meditamos en la palabra de Dios, permitimos que su verdad moldee nuestra manera de pensar y, en consecuencia, nuestra capacidad de escucharle claramente. La Escritura también nos protege de las trampas del error espiritual. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto demuestra que la palabra de Dios no solo nos dirige, sino que también corrige los pensamientos que nos podrían llevar fuera del camino. La corrección no siempre es fácil de aceptar, pero es un acto de amor de parte de Dios, diseñado para llevarnos a un lugar de mayor alineación con su voluntad. Cuando buscamos escuchar a Dios, es fundamental recordar que Él nunca se contradice.
Si un pensamiento o dirección aparentemente divina entra en conflicto con lo que la Biblia enseña, no puede ser de Él. Dios es fiel a su palabra y cada mensaje que nos da estará siempre en perfecta armonía con ella. Este principio es vital para evitar ser engañados por emociones o ideas que parecen correctas, pero que en realidad nos alejan de su propósito. La palabra también actúa como un catalizador para la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso no sucede de manera automática. Requiere una exposición constante a las Escrituras, permitiendo que sus enseñanzas transformen nuestras perspectivas y nos alineen con la manera en que Dios ve las cosas. En la historia de Josué se resalta la importancia de meditar en la palabra como una herramienta esencial para la guía divina. En Josué 1:8 Dios le ordena: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Este mandato no era solo para Josué, sino un principio eterno para todos los que desean escuchar a Dios y caminar en su voluntad. La meditación en la palabra no solo fortalece nuestro discernimiento, sino que también nos prepara para tomar decisiones que honren a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Además, las Escrituras nos enseñan a buscar la sabiduría de Dios en comunidad. En el libro de los Hechos vemos cómo los primeros cristianos recurrían a la palabra para confirmar lo que Dios les estaba diciendo. En Hechos 17:11, los bereanos se nos presentan como un ejemplo, ya que examinaban las Escrituras diariamente para verificar si lo que Pablo les enseñaba era verdadero. Este espíritu de investigación y confirmación no solo fortalecía su fe, sino que también los protegía de ser llevados por enseñanzas falsas. La relación entre la palabra de Dios y su voz no se limita a una experiencia personal, también se extiende a nuestra responsabilidad de compartirla con otros. En Deuteronomio 6:7, Dios instruyó a su pueblo a guardar sus palabras en el corazón y a enseñarlas diligentemente a sus hijos, hablando de ellas en todo momento. Este modelo no solo asegura que la verdad de Dios se transmite a las siguientes generaciones, sino que también refuerza nuestra comprensión y confianza en la Escritura como la fuente primaria de su voz. Cuando enfrentamos momentos de duda, la palabra se convierte en nuestra ancla. El Salmo 46:10 nos invita a estar quietos y reconocer que Él es Dios. En esos momentos de quietud, cuando nuestras mentes están saturadas de pensamientos contradictorios, la Escritura actúa como una fuente constante de verdad, recordándonos quién es Dios y qué ha prometido. Su palabra no solo nos habla, sino que también nos sostiene, dándonos la confianza para avanzar con fe. El poder de la Escritura no está limitado por el tiempo ni las circunstancias. En cada generación ha servido como un recordatorio de que Dios está presente, hablando, guiando y corrigiendo a su pueblo. En 1 Pedro 1:25 se nos asegura: la palabra del Señor permanece para siempre. Este hecho nos da una seguridad inquebrantable de que su voz, tal como se revela en la Biblia, sigue siendo tan relevante y poderosa hoy como lo fue cuando fue escrita. La palabra de Dios es un recurso que nunca se agota. Cada vez que la leemos, descubrimos algo nuevo sobre su carácter, su plan y su voz. En Jeremías 15:16 el profeta dice: cuando recibí tus palabras yo las devoré. Ellas eran mi gozo
y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Este pasaje refleja el deleite que experimentamos cuando permitimos que las Escrituras llenen nuestras mentes y transformen nuestras vidas. Dios, en su sabiduría, ha diseñado su palabra no solo para guiarnos, sino también para fortalecer nuestra relación con Él. A medida que profundizamos en ella, no solo aprendemos a reconocer su voz, sino que también crecemos en nuestra capacidad para responder con fe y obediencia. La Biblia no es solo un manual para la vida, sino una invitación constante a conocer más profundamente al Dios que nos creó y nos ama. Su voz resuena en cada página, llamándonos a un lugar de comunión y propósito eterno. La obediencia a la voz de Dios es el acto culminante que demuestra que hemos reconocido su guía en nuestra mente. No basta con escuchar, es en la acción donde se evidencia nuestra fe y nuestra disposición a someternos a su voluntad. Santiago 1:22 nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado no es solo una advertencia, sino una invitación a vivir en plenitud, alineando nuestras vidas con el propósito divino. Desde el principio, la Escritura nos muestra que la obediencia siempre ha sido el camino para acceder a las bendiciones de Dios. Abraham, conocido como el padre de la fe, es un ejemplo de cómo la obediencia transforma las promesas en realidades. Cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, Abraham no vaciló. Su respuesta no fue un cuestionamiento, sino una acción inmediata, basada en la confianza absoluta de que Dios cumpliría su palabra. Génesis 22:18 declara: y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Este pasaje refleja que la obediencia no solo afecta a nuestras vidas, sino que también deja un impacto eterno en los propósitos de Dios. La obediencia no es siempre sencilla. A menudo nos llama a ir en contra de nuestra lógica, nuestros deseos o incluso nuestras emociones. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando demostramos nuestra fe en su soberanía. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel declara: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Este versículo nos recuerda que no podemos sustituir la obediencia con rituales o actos externos. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto a seguir su voz, incluso cuando su dirección nos lleve por caminos inesperados. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo modeló la obediencia perfecta. En Filipenses 2:8 se nos dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta obediencia no solo trajo redención a la humanidad, sino que también reveló el carácter de Cristo como el Hijo que confía plenamente en el Padre. Su vida nos enseña que la verdadera obediencia no es pasiva ni forzada, sino una entrega voluntaria que se fundamenta en el amor y en la confianza. El apóstol Pedro también experimentó el poder transformador de la obediencia. Después de una noche de pesca infructuosa, Jesús le dijo que echara las redes una vez más. Aunque Pedro podría haber dudado o argumentado que su experiencia como pescador era mayor, decidió obedecer. Lucas 5:5 recoge su respuesta: Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. La obediencia de Pedro no solo resultó en una pesca milagrosa, sino que también marcó el inicio de su llamado como pescador de hombres. Este relato subraya que la obediencia a menudo abre la puerta a bendiciones que superan nuestras expectativas. La relación entre obediencia y fe es inseparable. Hebreos 11:8 destaca a Abraham de nuevo diciendo: por la fe Abraham, al ser llamado,
obedeció para salir al lugar que iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este acto de fe revela que la obediencia no siempre requiere tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios conoce el final desde el principio. Esta confianza nos lleva a actuar, sabiendo que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. La obediencia también requiere un corazón humilde y dispuesto a ser moldeado por Dios. En Jeremías 18, Dios lleva al profeta a la casa del alfarero para mostrarle cómo trabaja con su pueblo. Así como el alfarero moldea el barro, Dios moldea nuestras vidas cuando nos sometemos a su dirección. Esta imagen nos recuerda que al obedecer su voz, permitimos que Él elimine lo que no pertenece y forme en nosotros el carácter necesario para cumplir su propósito. La desobediencia, por otro lado, siempre trae consecuencias. En el jardín del Edén, Adán y Eva desobedecieron el mandato claro de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto no solo los separó de la comunión directa con Dios, sino que también introdujo el pecado en el mundo. Génesis 3:17 nos muestra cómo su desobediencia afectó incluso la creación. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Este relato nos recuerda que cada acto de desobediencia tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos. Dios, en su gracia, siempre nos da oportunidades para corregir nuestro rumbo. En el libro de Jonás, el profeta inicialmente desobedeció la orden de Dios de ir a Nínive. Sin embargo, después de ser confrontado con las consecuencias de su decisión, finalmente obedeció. Jonás 3:3 relata, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Aunque su obediencia llegó después de un tiempo de resistencia, Dios lo usó para cumplir su propósito, mostrando que nunca es demasiado tarde para volver a alinear nuestras vidas con su voluntad. La obediencia también tiene un componente de sacrificio. A menudo implica dejar atrás nuestras propias agendas, comodidades o deseos para abrazar el plan de Dios. En Marcos 10:21 Jesús le dijo al joven rico, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Este llamado a la obediencia no era solo una invitación a despojarse de sus bienes materiales, sino a someter completamente su vida al Señor. Aunque el joven se alejó entristecido, el relato nos desafía a considerar qué estamos dispuestos a sacrificar para seguir la voz de Dios. La recompensa de la obediencia siempre supera cualquier sacrificio que podamos hacer. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones abundantes a aquellos que escuchan y obedecen su voz. Y sucederá que si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Estas bendiciones no se limitan a lo material, sino que incluyen la paz, la protección y la presencia constante de Dios en nuestras vidas. La obediencia a Dios también impacta a las generaciones futuras. En Éxodo 26, Dios declara que muestra su amor a miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Este principio nos recuerda que nuestras decisiones de obedecer o desobedecer no solo afectan nuestro presente, sino que también influyen en las generaciones que vienen después de nosotros. Cuando escuchamos y seguimos su voz, sembramos semillas de bendición que darán fruto en el futuro.
Finalmente, la obediencia es la expresión más clara de nuestro amor por Dios. En Juan 14:15 Jesús dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Este versículo nos muestra que la obediencia no es solo un deber, sino una respuesta natural al amor que hemos recibido de Él. Al obedecer, no solo honramos a Dios, sino que también participamos activamente en su obra, reflejando su carácter y su propósito al mundo. Dios no busca una obediencia forzada, sino un corazón dispuesto que anhele cumplir su voluntad. Cuando respondemos a su voz con fe y acción, nos convertimos en instrumentos de su gloria, experimentando la plenitud de su propósito y su presencia en nuestras vidas. En cada acto de obediencia encontramos la confirmación de que su camino siempre es mejor que el nuestro y su voz siempre nos lleva a la vida en abundancia que Él ha preparado para nosotros. La manera en que Dios habla a través de tu mente no es solo un medio de comunicación divina, sino una invitación constante a una relación más profunda con Él. Cada pensamiento que Él planta, cada susurro que dirige tu camino, tiene un propósito que trasciende lo inmediato y lo tangible. Dios no solo desea guiar tus decisiones o resolver tus dudas, sino transformar tu vida desde lo más profundo, moldeándote para que seas un reflejo vivo de su gloria y su amor. Este proceso no se trata únicamente de aprender a escuchar, sino de convertirte en alguien que vive en una continua comunión con el Creador, donde su voz ya no es algo externo, sino una parte integral de quién eres. En las Escrituras encontramos un principio profundo. Dios habla porque ama. En Sofonías 3:17 se nos dice que Él se regocijará por ti con cantos. Estas palabras revelan que Dios no solo quiere que lo escuche, sino que desea que comprendas cuánto te valora, cuánto desea que su voz sea la melodía que guíe tu existencia. Este acto de hablarte a través de tu mente no es un simple acto de guía, sino una expresión de su amor eterno y personal. Él no necesita palabras complicadas ni señales extraordinarias. Su propósito es alcanzar tu corazón en los momentos más ordinarios de tu vida, allí donde su voz puede sembrar paz, dirección y propósito. A menudo subestimamos el impacto transformador que su voz tiene en nuestra mente. Pensamos que escuchar a Dios es un acto puntual, algo que ocurre en momentos específicos, pero su intención siempre ha sido habitar cada pensamiento, cada decisión, cada sueño. Isaías 26:3 nos recuerda: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No se trata de esperar eventos extraordinarios, sino de permitir que esa paz sea el sello de su presencia en cada aspecto de tu vida. Esta paz no solo es una señal de su guía, sino un recordatorio constante de que en medio de todas las voces del mundo, la suya siempre es suficiente. El proceso de escuchar a Dios en tu mente es un camino de aprendizaje continuo. No nacemos sabiendo reconocer su voz, pero su paciencia nos acompaña en cada paso. Como un pastor que conoce las limitaciones de sus ovejas, Él nos guía con amor hasta que podemos distinguir con claridad lo que viene de Él. En Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo describe una relación, sino un llamado. Ser conocido por Él implica abrir tu mente y tu corazón, permitiéndole moldear tus pensamientos para que sean un eco de su sabiduría y verdad. Escuchar la voz de Dios a través de tu mente también implica un acto de confianza. A menudo su dirección no tiene sentido inmediato desde nuestra perspectiva humana, pero siempre está enraizada en un plan mucho mayor. La historia de Moisés en el desierto es un ejemplo poderoso de esto.
Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, no solo lo llamó a liberar a Israel, sino que también plantó en su mente una visión de lo que él haría. Moisés tuvo que confiar no en su propia capacidad, sino en el poder de aquel que le hablaba. Este patrón se repite en nuestras vidas. Cada vez que permitimos que su voz guíe nuestras decisiones, participamos en una historia más grande que nosotros mismos. Además, escuchar a Dios a través de tu mente no es un acto aislado, es una práctica que afecta a toda tu vida. Tu mente, tus pensamientos y tus decisiones no solo están destinados a cumplir un propósito personal, sino a impactar a otros. En Romanos 15:13, Pablo ora para que el Dios de esperanza nos llene de gozo y paz al confiar en Él, de modo que podamos rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La mente renovada por su voz no solo encuentra dirección, sino que se convierte en un canal de esperanza y transformación para quienes te rodean. Cada pensamiento que Dios inspira en tu mente es una semilla que, si es nutrida con fe y obediencia, da fruto en el tiempo perfecto. En el Salmo 1:3 se describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Este fruto no solo es para tu beneficio, sino para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Al escuchar su voz, permites que esas semillas de verdad y propósito se desarrollen, llevando vida y esperanza, donde antes había duda o confusión. El silencio es uno de los contextos más poderosos en los que Dios habla. A veces buscamos su voz en el ruido de nuestras circunstancias, en señales grandes o en respuestas rápidas, pero Él a menudo elige el susurro para encontrarnos. Como Elías en el monte Horeb, debemos aprender a estar quietos y escuchar. No es en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro donde su presencia se hace más clara. Este silencio no es vacío, está lleno de su amor, de su propósito y de la certeza de que Él está presente. La voz de Dios, cuando se arraiga en nuestra mente, no solo nos guía, sino que también nos transforma. En 2 Corintios 3:18 se nos dice que somos transformados de gloria en gloria a medida que contemplamos su rostro. Esta transformación no es solo un cambio superficial, es un proceso profundo que afecta nuestra manera de pensar, nuestras prioridades y nuestra relación con Él. Al escuchar su voz, permitimos que su carácter se forme en nosotros, y esto nos prepara para cumplir el propósito eterno que ha trazado para nuestras vidas. Dios no deja de hablar, pero nuestra capacidad de escuchar depende de nuestra disposición para rendir nuestra mente a Él. En un mundo lleno de distracciones, su voz es el ancla que nos mantiene firmes. En Filipenses 4:8 se nos instruye a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Estas palabras no son solo un consejo, sino una estrategia divina para mantener nuestra mente sintonizada con su voz. Cuando seguimos este mandato, creamos un espacio en nuestra mente donde su verdad puede habitar y guiarnos sin interrupciones. Escuchar a Dios a través de nuestra mente no es una habilidad reservada para unos pocos, sino un regalo disponible para todos los que se acercan a Él con un corazón sincero. En Santiago 4:8 se nos promete que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Este acercamiento no depende de nuestra perfección, sino de nuestro deseo de estar en comunión con Él. Dios no busca mentes perfectas,
sino corazones dispuestos a ser moldeados por su amor y su verdad. Cuando su voz se convierte en parte integral de nuestra mente, dejamos de luchar por el control y comenzamos a vivir en rendición. Este acto de rendirnos no es una pérdida, sino una victoria, porque nos lleva a experimentar la plenitud de su plan. En Proverbios 19:21 se nos dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Escuchar a Dios significa alinear nuestros pensamientos con su propósito, confiando en que su plan siempre es mejor que el nuestro. El viaje de aprender a escuchar a Dios a través de tu mente es un proceso continuo, uno que nunca se detiene, porque su voz siempre tiene algo nuevo que revelar. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen de comunión íntima nos recuerda que su deseo no es solo dirigirnos, sino caminar con nosotros en cada paso de nuestra vida. Dios sigue hablando, transformando y guiando. Su voz en tu mente no es un eco lejano, sino un recordatorio constante de que estás conectado a Él, el creador del universo. Cada pensamiento inspirado por su espíritu, cada palabra que planta en tu corazón es una invitación a vivir en comunión con Él, a caminar en fe y a experimentar la plenitud de su amor. Escucha, responde y permite que su voz moldee cada aspecto de tu vida.